en la piel de todos. En un episodio más de En la piel de todos, que aquí tenemos a los mejores o quizá a los peores, porque no lo sabemos, porque aquí nos juntamos con buena gente, pero no sabemos si es mala gente. Hoy estamos con Gonzalo de la Figuera, que nos va a contar su vida y que nos va a encantar. Don Gonzalo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, charlando. ¿Sí? ¿Qué tal se está dando este verano? El verano, bueno, más tranquilo que en otras épocas, pero ya sí, yo creo que son cosas de la edad. Uno ya se va haciendo mayor y ya no tiene la energía de antaño, pero bueno, seguimos por ahí dando guerra mientras podamos. ¿Pirineo Sur? ¿Cómo te ha ido? Pues es que este año he estado solo 3 días, ha ido muy bien, pero bueno, si quieres luego ya hablaremos de Pirineo Sur, porque yo es que me he pegado media vida, literalmente media vida, yendo a Pirineo Sur y es como mi segundo hogar. O sea, el Valle de Tena es como mi segundo. Incluso tengo dadas instrucciones que cuando pasemos al más allá, mis cenizas se echen en el pantano de la Nuza. O sea, que eso ya está por escrito. O sea, que te incinerarán. Pues sí, hombre, si van a echar mis cenizas, eso será, ¿no? Empezamos morbosos. También me pueden quemar ahí mismo a lo vikingo, pero bueno. Empezamos morbosos de la Figuera y empezamos morbosos. Sería espectacular, Ricardo, ¿no? O sea, con un dracar tirado por el pantano de la Nuza y que le prendieran fuego. Creo que sería bastante espectacular ahí en el Valle de Tena, ¿no? ¿Quién es Gonzalo de la Figuera? Que por cierto que le veo espléndidamente, le veo delgadito. Delgadito como siempre, como siempre. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿quién es Gonzalo de la Figuera? Bueno, pues un tipo que nació en pleno corazón de Zaragoza, hace ya bastantes años. Nací en la Plaza del Carbón, lo que ahora se llama la Plaza del Salamero y que se ha convertido en un sitio horroroso. ¿Por qué se llamaba la Plaza del Carbón, no sabes? Popularmente, no, se llamaba la Plaza del Salamero oficialmente, pero todo el mundo decíamos la Plaza del Carbón. ¿Y por qué? Y yo nací justo pues, en pleno centro de la Plaza del Carbón. Entonces, pues ese es un poco el paisaje de mi infancia, transcurrió en la Plaza del Carbón, que ya te digo porque estoy un poco cabreado últimamente porque hace solo unos meses que reformaron la Plaza de Salamero y cuando fui a verla sentí como que me habían robado eso, el paisaje de mi infancia, ¿no? Porque ahora es todo como ese estilo de plazas que diseñan ahora nuestros municipios, no solo en Zaragoza, pero en Zaragoza especialmente, ¿no? Que es todo cemento y más cemento y más cemento y un sitio inhabitable, ¿no? Y yo recuerdo la Plaza del Carbón cuando yo era un crío, pues era un espacio de convivencia en el que bajábamos los críos de toda la zona, nos pegábamos las tardes jugando ahí. Yo recuerdo con especial, porque es que yo alucinaba, había un tipo, un oficio perdido, te voy a contar esto, es un oficio perdido que existía entonces, te estoy hablando de principios de los años 60 del siglo pasado. Entonces yo tenía pues, 4 o 5 años y había un par de tardes a la semana que venía un tipo que era conocido popularmente como el charlatán. Era un señor, un vendedor ambulante, ¿no? Que llegaba ahí, ponía una mesa en mitad de la plaza, se subía a la mesa y vendía desde peines a crecepelos a los artículos más marcianos que se te ocurran, ni por 5, ni por 4, ni por 3, ni por 2, por 1, ¿sabes? Tenía una verborrea el tío inagotable. Entonces, ¿Y le compraste tú algo? No, yo me quedaba ahí mirándolo al tío y decía, pero ¿cómo mola esto, no? ¿Pero qué tenía, verborrea o verbigracia? Verborrea, pero para dar y tomar, claro, vivía de eso, ¿no? Y yo lo veía y con el paso de los años, cuando llegó el rap, dije, el tío aquel era un precursor del rap, ¿no? Porque era, bueno, igual que los feriantes que están ahí con la muñeca chochona y tal, y también... No, que son auténticas estrellas en realidad. Pues por eso digo, pues yo recuerdo de crío, yo alucinaba viendo a aquel señor subido en una mesa, vendiendo, y venía un par de tardes a la semana, y bueno, y con todos los amiguetes, la chavalería de ahí del barrio, en pleno centro de Zaragoza, fíjate, a 2 minutos de la Plaza de España. Y entonces pues ahí me crié, en la Plaza del Carbón. ¿Y a qué colegio fuiste? Fui a Monteragón, al colegio Monteragón. El colegio pijo. Sí, lo que pasa es que yo fui becado. En la época, porque hemos de decir que este señor
y además cuando digo señor lo digo en toda la mejor extensión, va a cumplir 64 años, que se joda, que me lo ha dicho antes, que no me lo hubiese dicho antes, igual que yo voy a cumplir 51, este señor 64, pues me lleva 13, el número de la mala suerte, me da igual. Y vas a Monterragón, que te iba a buscar el autobús. Sí, vamos en autobús. Bueno, pero es que ahí nos hemos saltado. Con uniforme. ¿Qué va? No. Con uniforme no íbamos, sería un colegio de Opus y lo que quieras, pero con un... ¿Era el que más liberal era en esa época? Hombre, yo la verdad es que, fíjate, yo tengo buen recuerdo del colegio, o sea, yo soy de la primera promoción de Monte Aragón, de cuando se inauguró Monte Aragón en el año 66, y yo fui a Monte Aragón... El año del diablo, no os lo olvidéis. Este señor tenía que haber algo. Fui de la primera promoción en la que coincidí pues con gente que luego hemos sido amigos y compañeros incluso de profesión y de cosas como Juan Bolea, Miguel Ángel Liso. Juan Bolea pues fuimos de la primera promoción. Ellos eran un poco mayores que yo, pero... ¿Sigues manteniendo la relación con ellos? Bueno, nos vemos. Yo a Juan Bolea me lo encuentro de vez en cuando, pero vamos, de relación no. Con Miguel Ángel Liso trabajé luego en Diario 16 Aragón, el de director y yo de escribiente, pero bueno... Entonces, de escribidor. Que me encanta la palabra escribidor. De lo que quieras. El otro día decía Pérez Reverte, la palabra escribidor es lo más bonita que hay. Y bueno, ibas en un colegio Monte Aragón, pseudo-liberal, porque pseudo-liberal, pero claro, evidentemente con retazos católicos de la hostia. Hombre, mucho. Lo que pasa es que a mí, como enseguida me vieron los profesores, que tampoco eran tontos. La rebeldía, lo indómito. Sí, me vieron que yo había cosas con las que no tragaba, entonces ya me dieron por imposible, porque evidentemente que ellos se dedicaban pues un poco, o sea, yo mis profesores de literatura y de lengua o de inglés guardo un excelente recuerdo de ellos, ¿no? Y muy bien. Pero evidentemente pues había una parte que estaba dentro de la forma de actuar de ese tipo de colegios. No, que va, ni una. Te quiero decir que intentaban captar a gente pues para que se incorporaran a la obra, ¿no? Pero a mí enseguida me dejaron en paz porque dijeron a ese dejarlo, que con ese no hay nada que hacer. Entonces yo iba muy por libre y me permitían, o sea, tenían bastante manga ancha conmigo, me dejaban un poco a mi bola, o sea que... ¿Fuiste buen estudiante? Sí. Sí, de sobresaliente. Yo fui sí. Bueno, a mí de friki me falta la F. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Sí. Yo también a mí de Ricky me falta la F, de friki, ¿sabes? O sea, igual que yo, ¿sabes? Pero bueno, ¿y qué te iba a decir? Y eras un tío que ya apuntabas maneras. ¿A qué te querías dedicar en la...? Pues mira, yo entonces lo único que tenía claro desde muy niño es, incluso desde antes de ir a Monte Aragón, lo que tenía muy claro es que tenía que ser algo relacionado con la música y con la escritura. Por razones muy evidentes, quiero decir que yo tuve la inmensa fortuna de que yo me crié en un hogar en el que mi padre, a pesar de que era coronel del ejército, pero era un gran aficionado a la música y sobre todo al jazz y también a la música cubana. Entonces, y mi madre era escritora. Entonces, por ahí ya en casa, desde crío... Vivíais en una casa con vinilos. Sí, con vinilos, pero es que, claro, y luego tenía 3 hermanos mayores que yo, o sea, 14, 15 años mayores que yo. Con lo cual, claro, yo en los años 60, pues crecí en mi casa oyendo desde mucho jazz, desde las orquestas clásicas de swing, tipo Count Basie, Duke Ellington, Louis Prima, a... ¿Pero eso por tu padre? Claro. Y por mis hermanos mayores, pues el free jazz de los 60, de Ornette Coleman, de Archie Shepp, más luego Thelonious Monk. Pero jamás os pusieron ningún cortapisas. No, entonces se oía también mucho soul, aquello, y claro, en los años 60, a mediados de los 60, lo que lo estaba petando era el soul de Otis Redding, Aretha Franklin, Sam and Dave, entonces, más luego todo el rollo del rock, ¿no? Los Beatles, por supuesto, entonces... ¿Y te ponías detrás de la puerta de tu hermana o de tu hermano? No, si es que eso se oía en el salón de casa. O sea que tu padre os permitió, bueno, que raro, en una época tan estoica, tampoco. Por eso te digo que tuve una inmensa suerte, porque en esa época en mi casa se oía todo tipo de música. Entonces yo desde los 4 o 5 años, desde que tenía uso de razón, oía tanto a Bola de Nieve,
y música cubana, como oía la última marcianada de Frillas de la época, como oía a los Beatles, como oía a Leonard Cohen, como oía de todo. Es que oíamos de todo. ¿Quién era más liberal, tu madre o tu padre? Bueno, es que mi padre murió cuando yo tenía 7 años, entonces, y era militar, entonces supongo que era más liberal mi madre. Pero vamos, supongo, porque a mi madre pues sí que me duró más, afortunadamente, pero a mi padre no me duró mucho. Quiere decir que yo la conocí, yo estuve con ella, yo tengo un libro de ella firmado por ella, además en San Antonio de María Claret, en la terraza, y fue maravilloso, porque era una poetisa acojonante. Bueno, fue poetisa, novelista y de todo. Mi madre fue pionera, o sea, mi madre publicó sus primeras novelas en los años 40, cuando ella tenía 20 y pocos años. Publicó sus primeras novelas. Te voy a contar otra anécdota curiosa. Cuento todo esto un poco porque se vea de dónde dónde vengo, ¿no? Entonces, mi madre, recién casada con mi padre en los años 40, publicó varias novelas y se convirtió en una de las nuevas novelistas, o sea, de las pocas mujeres que escribían novelas en aquella época de la posguerra civil, del oscurantismo franquista. Las mujeres, ya sabéis, en aquella época no tenían ni pasaporte, vaya, o sea, y entonces mi madre publicó varias novelas y una de ellas fue un gran éxito que fue llevado al cine, que se llamaba Boda en el infierno. Y entonces la adaptación cinematográfica, que se estrenó en la Gran Vía a todo lujo, pues tuvo un gran éxito con los dos galanes españoles de aquella época. ¿Quiénes eran? Perdón. Ella era Conchita Montenegro y él no me acuerdo. Oh. Y la película la dirigió Fernando Palacios, me parece que se llamaba el director. Bueno, el caso es que fue una película pues, que tuvo éxito en aquel momento y entonces ganó el Premio Nacional de Cinematografía al mejor guión. Entonces se lo dieron a mi madre, pero coincidió que aquel año también se había estrenado Raza, la película de Franco, con Benito Perojo, que lo filmaba, claro, como con un seudónimo. Sí, Jaime de Andrade. Kiko. Franco firmaba como Jaime de Andrade. Entonces, como les dieron el premio ex aequo a mi madre y a Franco, pues a mi madre ni le pagaron la remuneración económica ni nada, porque no le iban a pagar al caudillo, y dijeron, pues a esta tampoco. Y escúchame una cosa, ¿estuvo tu madre con el caudillo? No, porque yo sepa, no. Bueno, supongo que alguna vez estaría, pero no lo sé. Yo no tengo documentación al respecto. O sea, pero ya te digo que en aquella época, y en aquella época no solo escribía novelas mi madre, sino que también, incluso embarazada, era nadadora. Entonces fue también campeona de España de natación y eso. O sea que, claro, una mujer que en los años 40 hace tantas cosas, pues era un auténtico bicho raro, realmente. Que viene de abuelos ya. Es decir, que tus abuelos fueron los típicos liberales que educaron a tu madre. No, porque mi abuelo paterno también era militar. Yo vengo de familia de militares. Mi abuelo paterno, mi padre, mi hermano mayor, pero hasta que llegué yo y ahí se acabó la tradición familiar. No es inherente ser militar como ser un... Ya, no, por eso digo que mi padre era un militar un poco especial, porque un militar que toca los bongos y el ukelele y que le gusta el jazz y la música cubana, pues en la España de los años 40 como que no es muy normal. ¿Te parece que cortemos ahora un momento y vayamos al segundo bloque? Es que ya me está echando la bronca. Mira, escúchame una cosa. Carlito De Niro es una gran persona, tiene 70 millones de visitas, es un tío de 30 años que a un tío de 50, para cumplir 51 como yo, le está echando todo el día la bronca. O sea, volvemos ahora en la piel de todos. En la piel de todos. Que estamos hablando que don Gonzalo de la Figuera, yo no sé si llamarle crítico, músico, pensador, filósofo, bueno, como aquí en Zaragoza estamos medio encierzados, pues no saben lo que somos. Bueno, sales del colegio, ¿qué estudias? Estudié Filología Hispánica. ¿Sí? Sí. ¿Lo acabas? No la acabé porque la vida se me complicó mucho, porque ya había empezado a escribir en prensa, me fui metiendo en historias, me fui metiendo en un grupo de rock y entonces pues cuando estaba en cuarto o así empecé a trabajar en una empresa familiar, digamos, en la Academia La Figuera,
y entonces pues es que ya no... ¿Empiezas a tocar música? Bueno, yo empecé a tocar a finales de los 70, en el año 76-77 monté mi primer grupo que se llamaba El Asombro de la Plaza, que ensayábamos en mi guardilla en lo alto de ahí de la Plaza del Carbón, de ahí el nombre del Asombro de la Plaza. ¿Y qué estudiabas? ¿Qué te pagaron tus padres? ¿Estudiaste solfeo? No, que va. No, yo no estudié nada, eso es lo que más me fastidió, porque yo no estudié música y en el colegio no enseñaban música. Y en aquella época además es que en Zaragoza es que no había, ahora hay todas las escuelas de música que quieras, municipales, privadas, de todo, pero entonces es que no había nada para estudiar música, salvo que fueras al conservatorio. Entonces no, estudios de música cero. ¿Te compraron algún instrumento? Me compré yo una batería y autodidacta total, o sea, yo de crío me monté una batería pues con botes de Colón y cajas y cartones, y entonces pues ahí empecé a practicar hasta que ya pues con 16 años me compré con las pagas, me compré una batería y ya montamos el primer ¿Y tus padres grupo. hasta los cojones con los botes de Colón y cuando te coges a los 16 años y compras una batería? No, claro, pues entonces nos montamos, teníamos en el piso justo encima de nuestra casa, ahí en la Plaza del Carbón, teníamos una guardilla bastante grande. Y entonces ahí nos montamos el local de ensayo, entonces ahí empezamos a ensayar y aquello era, bueno, se llenaba, venía gente que ni conocíamos, que en cada ensayo, claro, eran finales de los 70, en Zaragoza es que prácticamente no había grupos de rock, había poquísimos. ¿Qué había? Poquísimos, pues estaban La Codorniz y hay algunos más, pero había muy poquita cosa, ¿no? Y ahí pues nos pusimos, sin tener ni zorra idea, nos pusimos ahí a ensayar y creo que el primer concierto lo hicimos en lo que entonces era la discoteca o la sala Pachá, que era a la entrada... ¿En Sevilla? No, a la entrada de María Moliner, Hostia. que luego se llamó La Gruta, pero por entonces, finales de los 70, era Pachá. Ahí fue donde dimos nuestro primer concierto. ¿Cuántos pagaron? Esto es imposible acordarme de eso, estuvimos tocando 3 días seguidos, eso sí que lo recuerdo. Y ahí pues ahí ya se me metió el gusanillo en el cuerpo de tocar y hasta ahora. ¿Y seguiste en la música? ¿Seguiste en grupos? Sí, claro, pues por eso te digo, es que estábamos en principios de los 80, que dejé la carrera porque por un lado empecé a trabajar con mi hermano mayor ¿En qué? De secretario en su academia de preparación militar, y se estaba escribiendo en El Heraldo, estaba escribiendo en una revista que hacíamos aquí con Matías Uribe que se llamaba Disco Actualidad, que me acuerdo, que era de alcance nacional, y estaba tocando, me metí en el año 81 en Doctor Simón y los enfermos mentales, y entonces, o sea, estaba con 21 años, estaba haciendo un montón de cosas a la vez, y encima con 23 años pues fui padre. Entonces, o sea, era imposible mantener tanta actividad a la vez, ¿no? Entonces, y ya cuando fui padre, pues muy jovencito, lo importante era pues estar con el chaval, criar al chaval y trabajar. Entonces, ahí así tuve que dejar el grupo, seguí escribiendo en prensa y en diversos medios, pero lo de tocar la batería lo tuve que dejar porque es que era imposible, o sea, no podía llegar a todo, ¿no? Pero luego volvimos, por supuesto, luego volví. O sea. ¿Intuías que iba a haber una movida aragonesa o zaragozana? Hombre, en aquellos años, principios de los 80, la verdad es que el espíritu que había, al igual que en Madrid y que en casi toda España, ¿no? El espíritu que había de ganas de hacer cosas y además con una absoluta falta de vergüenza, ¿no? Es que era palpable y notorio. Entonces, todos queríamos hacer algo. Lo que pasa es que, evidentemente, en Zaragoza, en provincias, pues no es lo mismo que en Madrid, que es donde se cocía todo, ¿no? Entonces era muy difícil salir de aquí. Se puede hacer un paralelismo, pero se puede hacer un paralelismo de la movida madrileña con la movida zaragozana, que yo personalmente es una opinión muy subgénero, que está sobrevalorada. ¿Tú crees que se puede hacer un paralelismo con lo que pasó en Zaragoza y en Madrid? No, yo creo que no. O sea, en Madrid hubo de todo, hubo grupos fantásticos que hoy día siguen perdurando, por lo menos en mi memoria y en la de muchos, igual que hubo muchas mierdas, pero como pasa, igual que pasó aquí o que pasa en cualquier cosa, que de repente hay un estallido, una explosión de gente haciendo cosas, y hay cosas que están bien, cosas que están muy bien y cosas que son una caca. Pero eso es normal, me parece, lo que había en aquel momento en este país, después de salir de
que era ya un poco saliendo de la transición, pues lo que había era muchas ganas de poner un poco de color, de alegría, de ganas de vivir y de agitar un poco la coctelera, ¿no? Y eso en Zaragoza también ocurrió, porque cuando de repente se organizó la muestra de pop rock y otros rollos, que fue en el año 84, que tocamos Los Enfermos Mentales, el Dr. Simón y Los Enfermos Mentales. Que ganasteis, ¿verdad? No, eso era una muestra. Ganamos el primer concurso, que fue 2 años antes, sí, año y medio antes. Sí, en el 82 el grupo ganó el primer concurso de rock de Zaragoza. En el 83 llegamos a la final de un concurso nacional que organizaba Radio 3, Radio Nacional, Radio 3. Que el Ordovás, sí, el jurado estaba en Ordovás, Diego Manrique, Alaska... Que entrevistamos a Ordovás dentro de poco, que Ordovás le mandará un mensaje a Gonzalo de la Figuera. Y los ganadores de aquella edición, que era la segunda edición del concurso, que se llamaba Don Domingo, los ganadores fueron presuntos implicados. Hostia, Sole. Sí, fueron presuntos implicados. Y nosotros quedamos... cuartos, y otro grupo de Zaragoza, o sea, de 5 finalistas que estuvimos tocando en Madrid, había 2 de Zaragoza. Nosotros acabamos cuartos y otro grupo acabaron cuartos. El otro grupo era un dúo tecno electrónico que se llamaban, me parece que Tiempo 555, si no me falla la memoria, que todo puede ser. ¿Te acuerdas de Luxury Beat? Yo creo que era uno de ellos. Sí, pero no. Luxury Beat llegaron un poco después. Sí. Y eso, y en el 84 fue la muestra de pop rock y otros rollos, y resulta que ahí nos reunimos pues 40 y tantos grupos. Estuvimos durante 3 días en la antigua feria de muestras y bueno, aquello fue un poco como la consolidación de que en Zaragoza había una movida y tal, energía, de la cual, claro, en aquella muestra fue donde hicieron un poco sus primeros pinitos los gérmenes de Héroes del Silencio, pero por separado. Zumo de vidrio. Los modos que tocaba Pedro Andreu también. O sea, estaban diseminados en otros grupos, y luego ya a partir del 85, 86 fue ya cuando empezaron los Héroes, que fueron los que realmente se lo tomaron en serio, y así de bien les fue. El resto no nos lo tomábamos tan en serio en general. ¿Y tú crees que no es inherente el mero hecho de joder, además estamos hoy en como dice la dueña, en Heroes and Co, ¿sabes? Hay que decirlo, en Heroes and Co, en la calle, Héroes del Silencio. ¿Tú crees que Héroes del Silencio no ha sido el único grupo que realmente, no es que haya merecido la pena, evidentemente, que ahora hablaremos también de los grupos que han merecido la pena, pero tú crees que no ha sido el único grupo que realmente formó parte de la movida de Zaragoza? No, vamos a ver, Héroes cuando llegaron ya habíamos estado bastantes grupos previamente, ¿no? Héroes es que iban mucho a su bola, o sea, tenía un poco que ver a nivel personal, digamos, con el resto, porque se les veía claramente que ellos tenían muy claras las ideas y no funcionaban un poco. Los demás, digamos que éramos más gamberros, más viva la Virgen, mientras que Héroes era trabajo y tomárselo súper en serio, tan en serio que los demás pues nos parecía un poco que, pero ¿de qué van estos chicos, no? Que se lo toman todo tan en serio. Bueno, pues supongo que el único camino para triunfar era tomárselo tan en serio como se lo tomaron ellos. ¿Oliste que iban a triunfar? ¿Oliste que iban a triunfar? Desde el primer momento ahí se veía que había algo especial, sí, se notaba. ¿Qué grupo aragonés tendría que haber triunfado? Más birras, no, más birras indudablemente, más birras Mauricio. Con los que Mauricio y todo el grupo éramos amigos, hemos coincidido en conciertos, en entrevistas en la radio, o sea, éramos de la misma... aunque éramos muy distintos musicalmente hablando, pero a nivel humano, digamos, sí que hablábamos el mismo lenguaje, sí. Entonces nos entendíamos muy bien. Era muy empático. Más birras dejaron... Quiero mucho a su madre, que desde aquí le mando un beso, pues, a mi alemana preferida. Que más birras dejaron un cancionero que hoy en día... El otro día estuve en Pirineo Sur precisamente oyendo a Jorge Martínez con su homenaje a Más Birras, con Mariano Ballesteros de Más Birras, tocando también con ellos, y es que hoy en día... 35, 40 años después oyes esas canciones y sigue siendo un cancionero fabuloso. Lo que pasa es que en aquel momento pues no les sonrió la fortuna que les debería haber sonreído, pero es que eso es lo que tiene el negocio de la música. ¿Vamos a por el tercer bloque o seguimos hablando? Lo que tú digas, productor, que es que tienes muy mala leche. Vamos al tercer bloque, ¿vale?
Venga, que volvemos con Gonzalo de la Figuera. En la piel de todos. En la piel de todos. Otra vez aquí, que me estabas diciendo ahora, Gonzalo, tío, haz preguntas curiosas. Que es un tío que se dedica a la música, pero preferentemente él no es crítico. Bueno, aparte, cuando hace una crítica puede ser demoledora o puede ser maravillosa. Pero me decía que es músico. ¿A quién has compuesto canciones, tío? Pues, hombre, yo es que empecé ya a componer cuando estuve con Doctor Simón y los enfermos mentales, pues ya escribía letras y tal. Y luego ya, pues, por ejemplo, le escribimos una a Manuel Illán, que era el teclista de Esclarecidos. Esclarecidos, qué maravilla. Y luego ya a finales de los 80 ya empezamos con los especialistas. Entonces en los especialistas yo me dediqué a escribirles las letras, la gran parte de las letras. Por ejemplo, Wenda, Cúbrele, no sé, gran parte de las letras de los especialistas eran mías. O sea, de Gonzalo de la Figuera, sí, Wenda sigue la senda. Exactamente. ¿Quién era Wenda? No sé, era un nombre que sonaba africano y se me ocurrió de repente. Fue la primera canción que escribimos, o sea que... Y luego también, siguiendo por la senda africana, me llamó mi amigo Alberto Gambino, productor argentino, que estaba produciendo un disco de Las Hijas del Sol, dos chicas guineanas que viven en Madrid, claro. Y entonces querían, como siempre cantaban en su idioma natal, totalmente incomprensible aquí, pues entonces Alberto quería meter algunas canciones en español y entonces me llamó a mí. Entonces les escribí varias canciones para su tercer disco en español, que la música la hacía Alberto y la letra Alberto Gambino y la letra la hacía yo. Y luego ya por el año 2000 o así, pues contactó conmigo Javier Gurruchaga y estuve varios años pues escribiéndole letras a Gurruchaga, que estaba recuperándose porque como sabéis, pues Gurruchaga tuvo una mala época con el caso Archi y tal, que le echaron mucha mierda encima. Y entonces estaba relanzando su carrera y entonces pues contactamos, nos caímos bien, nos congeniamos y entonces pues estuve trabajando con él. De vez en cuando yo me iba a Madrid unos días y él me ponía sus maquetas. Además, claro, yo le hacía solo las letras, pero Gurruchaga, que es un personaje muy singular, pues... Es muy perfeccionista. Sí, muy perfeccionista, pero sobre todo que él me presentaba una maqueta, digamos, en Wachi Wachi, cantando él en Wachi Wachi la melodía y me decía, pero esta canción quiero que hable del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, recuerdo una, ¿no? Entonces me iba dando todas las pistas porque es un cinéfilo y bibliófilo, tiene una colección de libros y de pelis que alucinas. Y entonces, para cada canción él me daba pistas de por dónde quería que fuera la canción. Esta tiene que hablar de Jekyll y Hyde y tiene que mencionar este detalle, o, ¿sabes? Eso me lo hacía con casi todas las canciones, ¿no? Pero como yo también soy bastante cinéfilo, no tanto como él, pero bastante, pues sobre todo de cine clásico, ¿no? Entonces, claro, pues para él encontrar un letrista que él mencionase una película y yo la hubiese visto y la conociera y supiera de qué iba y tal, pues, o sea... Entonces congeniamos bien y grabamos, incluso hicimos, bueno, le compuse dos o tres canciones para la banda sonora de una película horrorosa que hizo, una especie de... ¿Con Marta Sánchez seguro? No, era una comedia que era una especie de como del Inspector Clouseau, pero a la madrileña. Pero en fin, las comparaciones con Peter Sellers son odiosas, o sea que dejémosla. Y eso, yo estuve unos años trabajando con Gurruchaga y muy bien, pero vamos, o sea, podría contar muchas anécdotas con Javier. Cuenta anécdotas. Pero es que son bastante escatológicas y en fin, me gustaría respetar su intimidad. No, coprófagas no, pero escatológicas sí. Ahora, pero cuenta anécdotas de lo que te ha pasado en la música como crítico y como músico. Bueno, hombre, como músico mucho, no, con Gurruchaga te puedo, perdóname Javier si me estás viendo. Yo recuerdo una vez en Barcelona que estaba él haciendo una obra de teatro en Barcelona y fui unos días para mirar unas canciones nuevas que estábamos preparando y entonces llegué yo, voy a su habitación del hotel y entonces pues yo iba con la letra, que la música ya estaba, entonces yo iba con la letra y dice, pero espera Gonzalo, porque
tengo que ir aquí al lado. Entonces el váter estaba pegado al dormitorio, pero era solo con un tabique. Era prácticamente un tabique, sin más, ¿no? Y entonces el tío se fue ahí y entonces yo le iba cantando la canción sentado en la cama, en su cama de la habitación, y era al otro lado, sí, bien, sí, la veo. Entonces le acabo de cantar la canción, de canturrear la canción, y dice, sí, la veo, Gonzalo, eres el rey, y yo soy el rey, pero de la mierda. O sea, así, y claro, mi cara de estupor era absoluta, diciendo, esto me está pasando a mí con este señor defecando aquí al lado mientras yo le canturreo la canción, pero bueno, pues bien, o sea, cosas divertidas, vaya. ¿Has sido un músico, no te digo la palabra frustrado, porque la palabra frustrado no me gusta, es decir, has sido un músico que te hubiese gustado... me hubiese gustado tocar bien, desde luego, pero no tuve oportunidad... ¿Eres un pedazo de mierda en la batería? Sí, siempre lo he dicho, que yo soy el peor batería de la historia del rock aragonés. Baterista, hay que decir baterista, como me dijo el otro día un argentino amigo mío, como me dijo el mejor amigo de Maradona, me dice, yo soy baterista. Yo siempre lo he dicho, pero bueno, al final pues doy el pego y me ha dado lo suficiente como para haber tocado en sitios que ni se me hubiera ocurrido y delante de públicos bastante numerosos, y de pasármelo muy bien, porque yo en el escenario disfruto lo que no está en los escritos. O sea, a mí el escenario es que me vuelve loco, o sea, es algo que se me apodera. ¿Qué artista más famoso has conocido? Hombre, he conocido a muchos... Dime, por favor, dame la retahíla que me... No, pero es que hay muchos, porque en Pirineo Sur he conocido a muchísimos artistas a los cuales además admiraba profundamente. Cuando dices admirabas, ¿significa que ya no admiras? Sí, también, ¿no? Pero quiero decir que a través de tanto del periodismo como de mi faceta de actuar y eso, pues he conocido a muchísimos músicos. ¿Has tocado con algún grupo la batería famosa? Famoso el grupo, me refiero. Que te han dicho, venga Gonzalo, con 4 whiskies a tocar playing de batería. No, pero yo he tocado con los grupos que... yo estuve tocando hace unos años con un grupo que montamos aquí que se llamaban Cuscus Party, que eran gran parte de los especialistas, y había ahí unos músicos impresionantes. Entonces para mí tocar en el escenario con esos músicos yo no me lo podía ni creer, y estuvimos tocando en Pirineo Sur, por ejemplo, y tocamos compartiendo escenario con Ismael Lo, un cantante senegalés extraordinario. Entonces pues bueno, que la faceta musical me ha dado muchas alegrías, y la faceta periodística pues me ha permitido también conocer y entrevistar a artistas que admiro muchísimo, desde Joe Strummer de los Clash, a Siouxsie de Siouxsie and the Banshees, a Adrian Belew de King Crimson. ¿Cuál es el artista que querías conocer y sin embargo cuando lo has conocido te ha decepcionado? Y a lo contrario, ¿quién es el artista que decías, este es un gilipollas, pero pues es un tío de puta no sabría decirte la verdad, ¿no? Yo, por suerte, he conocido sobre todo artistas que yo admiraba o que me gustaban mucho, y que luego, conociéndolos personalmente, me han caído muy bien. Porque sí, hay veces que dices, pero de los que me han caído mal no voy a dar nombres, ¿no? Pero sí que lo que más me ha gustado es... yo, por ejemplo, recuerdo que conocí a Jorge Drexler la primera vez que actuó en Zaragoza. Ganador de un Oscar, que le prohibieron cantar en la gala de los Oscars, que tuvo que ganar, que tuvo que cantar Antonio Banderas, pero luego él, con 2 cojones, salió a cantar cuando recibió el Oscar e hizo una estrofa. Es que hay que contarlo, porque aquí en la piel de todos nos ponemos en la piel de todos. Bueno, pues eso, que yo recuerdo cuando vino Jorge Drexler la primera vez que actuó en Zaragoza, que estábamos como 20 personas o así, pero el que había producido su primer disco en España era un gran amigo mío, Gonzalo Las Heras, y entonces Gonzalo me dijo, oye, vete a ver a Jorge, que te va a gustar mucho, y no sé, sácalo a tomar algo por ahí, ¿no? Y ya pues me presenté después del concierto, del cual no hice crítica realmente, ¿no? Fui por conocerlo, y nos fuimos ya toda la noche de copas y de charla, y ¡qué raro! Hicimos buenas... ¡De copas! Claro, hombre, por la noche, ¿qué vas a hacer, Ricardo? Entonces hicimos buenas migas, y la verdad es que es un tipo que a mí me parece, aparte que musicalmente me parece sensacional. Conozco a Jorge personalmente, y me parece sensacional, y una persona con una calidad humana y
y unos conocimientos culturales y humanos, y eso me parece sensacional, ¿no? Entonces, hombre, pues este tío, conocer gente así, pues sí, es una de las... Ya que cobramos poco en este negociado, pues por lo menos tener esas satisfacciones, ¿no? ¿La mayor estrella que has conocido? ¿De quedarte acojonado? Yo, por ejemplo, yo estaba un día en la... Hostia, que es que esto es muy duro lo que voy a contar. Estaba en la estación de Atocha, que aún no había ni el AVE ni hostias. Y de repente, tío, lo digo a la gente de la En Piel de Todos, veo a Charlize Theron, que había presentado Monster, ¿sabes? Y subía. Y fue... ¿sabes? Y fue otra cosa. La cabeza, no, hombre, pero ¿cuál ha sido para ti decir? No, pero que luego hay tías mucho más guapas que ella y tal, pero que cuando ves a gente de este estigma y de esta índole, dices, hostia puta, ¿quién ha sido la mayor estrella que has dicho? Pues la verdad es que no, tampoco soy fácilmente impresionable. No eres iconoclasta. No, o sea, no, ya te digo, he conocido personalmente, hombre, para mí también conocer y tomarme un Rioja en el Hotel Palace de Madrid con Robert Fripp, el fundador y líder de King Crimson, pues fue otro momentazo, ¿no? Porque yo siempre lo había admirado a Robert Fripp, entonces... ¿Os tomaríais más de una? Pues no, una porque luego ya pasamos a cenar, pero pues bien, pero vamos, eso no pasó de una conversación de 10 minutos. ¿A quién te gustaría conocer? Pues no sé, chico, a estas alturas la verdad es que no me lo planteo demasiado. Yo con los que he conocido ya me va bien. He conocido de todo, gente maja, gente interesante y gente plasta, pero como pasa en la vida, tampoco hay que darle muchas vueltas a estas cosas, ¿no? Pues las estrellas y eso, pues en el fondo son como tú y como yo, o sea... ¿Cómo ves el futuro en España de la música? Hombre, ya no te pregunto por Aragón y por Zaragoza porque es penoso. No por nada, no porque no haya calidad. Es que tenemos que tener calidad, porque lo que nos están poniendo e imponiendo es la puta hostia. O sea, das un concierto y pones a 5 euros la entrada y te vienes GAE y te viene el otro y tienes que declarar un 20%, un 30%. Si es a 5 euros, es GAE no te viene. Pero bueno, bien, ya me está cortando Gonzalo de Figueroa. No, hombre, es que también soy socio de las GAE y he trabajado mucho con las GAE. No, quiero mucho a las GAE y desde aquí le mando... Estoy harto de que le echen mierda encima. Escúchame una cosa, mando un beso muy fuerte desde aquí a Marisa, que la quiero como mogollón. Pero que te quiero decir que aquí, para ti no se está poniendo fácil. No, pero es que el negocio de la música ha cambiado tantísimo en los últimos 10-15 años que el que no se sepa adaptar a estos nuevos modelos, de estos nuevos tiempos, pues no tiene... ¿Mejor grupo que hay en España ahora para ti? Pues a mí me gusta mucho, te voy a dar 2 nombres. Uno es Gecko Turner, un tío de Badajoz que el último disco me parece una absoluta maravilla y que es más conocido fuera de España que en España. Y te voy a dar otro nombre, me gusta también mucho los sevillanos Pony Bravo, también me parece un grupo, pero bueno, León Benavente también me parece un grupo sensacional. Te abres al reggaetón, al rap, al Vamos a ver, ahí entras en un tema que también me gustaría matizar. El reggaetón tiene muy mala fama, pero yo voy a romper una lanza en favor del reggaetón, porque el reggaetón per se no es malo, el reggaetón es un ritmo derivado del reggae y de los ritmos caribeños de origen africano. Como tal, el reggaetón en sí no es malo. O sea, lo que ocurre es el mal uso que se hace de él. Quiero decir, el reggaetón se ha convertido en una fórmula de éxito de artistas latinos. Entonces las multinacionales se dedican a hacer canciones de reggaetón para que sean súper éxitos como churros y todos siguiendo la misma fórmula. Pero eso no es culpa del reggaetón, eso es culpa de los artistas y de la industria. O sea que por eso digo que rompo una lanza en favor del reggaetón. El reggaetón es como decir que el reggae es malo o que la cumbia es mala. Pues no, habrá artistas de cumbia buenos y artistas de cumbia malos. ¿Que me entras en lo de las letras machistas? Vale, bien, pero también te puedo poner ejemplos de artistas de reggaetón como Tego Calderón o como Calle 13, que fueron un poco pioneros del reggaetón en la música del origen puertorriqueño del reggaetón, y que es una música extraordinaria. Ostras, me ha gustado mucho lo de políticamente correcto que te has dicho de las palabras. Cuando tú escribes una crítica o escribes un artículo, te sientes coaccionado, ya no coaccionado, sino mental autocoaccionado de decir, hostia, no puedo decir esta palabra porque se monta la de Dios.
No, hombre, depende. Ahora iremos con Dios, claro, iremos con Dios. Depende para qué medio escribas, quiero decir, no es lo mismo escribir una crítica en un periódico generalista como es el Heraldo de Aragón que en una revista especializada. En una revista especializada de música te estás dirigiendo a un público también especializado y con un criterio distinto al que lee tu crítica en el Heraldo de Aragón. Entonces el enfoque a la hora de escribirlo pues puede ser distinto, porque puede ser... Te repito, ¿te has sentido coaccionado? No me estás contestando. No, para nada. Lo que he tenido muy claro es si estoy escribiendo para Rock Deluxe o para Heraldo de Aragón. Eso es que ¿Nunca te han marcado directrices? No. ¿Te han dicho alguna vez me han dado algún toque, eso sí. ¿Por ejemplo? En el Heraldo alguna vez sí que me han dado algún toque de que no les ha gustado. Ojo que entrevistamos el próximo día a Fernando, ¿eh? Porque a lo mejor en una crítica he deslizado algún comentario, digamos... civilino. Un poco social, sobre la realidad social de este país. Entonces... alguna vez sí que me han dado algún toque. Haciendo un paralelismo. Me han dado algún toque, o sea, lo he introducido si venía a cuento con la música de la que estaba hablando, ¿no? Y alguna vez sí que me han dicho, oye, ten cuidado con lo que escribes, que tal. Pero yo sé perfectamente que si escribo en el Heraldo de Aragón, escribiré de una forma, y si escribo en FM o en Rock Deluxe o en otra revista que va dirigida a un público que le gusta la música y que tal, pues escribo de una forma totalmente distinta. Porque puedes hacer unos guiños que ese lector especializado sí que va a pillar, pero el lector general del Heraldo no los va a pillar. Eso es. ¿Qué te iba a decir? ¿Crees en Dios? Para nada, para nada. No. Solo creo en un semidios, Rubén Blades. Sí, hombre. Y de ahí no me... No. ¿Y si ahora tienes un ascensor y te pone infierno al pelo, a dónde irías? Bueno, yo creo que el infierno ya me lo he ganado con creces, o sea que, he procurado ser bueno, pero no siempre se consigue, o sea que he procurado ser buena persona y no hacer daño a nadie, por lo menos de una forma consciente, pero evidentemente siempre a lo largo de una vida dilatada y bastante movida, pues siempre evidentemente que habrás hecho daño a alguien, pero vamos, nunca ha sido de una forma deliberada, porque yo me he encontrado por el camino también gente que te hace daño de forma deliberada, y eso sí que esos son los auténticos hijos de puta, ¿no? Entonces yo por lo menos cuando me muera no quiero que pongan fue un hijo de puta. ¿Qué te gustaría que pusiese en tu lápida? Buah, no sé, no me hagas pensar en eso todavía, que me voy a deprimir. Yo el otro día me lo preguntaron en una entrevista y dije que vivió como bebió, ¿sabes? Pues no sé, ya tendré tiempo para pensarlo. Tienes mucho tiempo aún, ¿verdad? Bueno, no sé, espero que sí. Pirineo Sur te espera muchísimas cosas. No, Pirineo Sur ya menos que antes. Hay un antes y un después hasta la pandemia, porque hasta el 2019, que ya en el 20 llegó la pandemia y estuvo 2 años sin celebrarse, y yo estuve 12 años de presentador del festival, ¿no? Lo sé. Entonces, claro, yo me pegaba ahí, creo que por eso te decía antes que para mí esos veranos en Pirineo Sur era casi como mi segundo hogar. Porque es que, ¿qué más puedes pedir que un sitio en el que estás trabajando y encima estás disfrutando haciendo lo que más te gusta en el mundo mundial? Y te están pagando por ello. 20 días, todo el mundo aquí en Zaragoza pasando calor y yo ahí en Formigal, a la fresca, cuidado y mimado y haciendo lo que más me gusta, y encima me pagan por ello. Pues eso sí que es un lujo. ¿Se te ha quedado algo en el tintero? ¿En la vida o en esta conversación? En esta conversación. Pues seguro que sí, porque yo cuando me pongo a hablar, pues, pero como no veníamos con un guión establecido, pues no sé qué se me habrá quedado, seguro que sí, no sé, a mí sí me pones a hablar, Ricardo, y te puedo llenar 4 programas. Pero bueno, escúchame una cosa, esto es en la piel de todos, o sea, ha sido una conversación de bar. Lo que nos faltaba es la copaza, que hubiésemos oído así por... No, para la conversación mejor que la copaza, no, mejor luego. Que ha sido un placer. Igualmente. Que la admiro muchísimo. Bueno, que no es que la admire, la admiramos muchísimo, que le queremos muchísimo, porque aparte yo sé que usted es noble. Y eso, bueno, no, sí, lo conozco. Y ahora fíjate que yo estuve con su madre más de una vez tomando alguna cerveza. Bueno, una cerveza porque ella se tomaba una tila, un té, bueno, lo que se tomase. Bueno, mi madre no era mucho de tilas ni de tés. Bueno, pues bueno, lo que se tomase. Ya te digo yo. Pero que la admiramos mucho. Que don Gonzalo de la Figuera, tío. Gracias, amigo. Nada, gracias a ti. ¿Te puedo dar un abrazo? Hombre, por supuesto, un placer.
Siempre en la piel de todos. En la piel de todos.